Desde marzo de 2020, las economías del mundo están sufriendo un shock externo, como es la pandemia del coronavirus. Para hacer frente a esta pandemia, los gobiernos han tenido que tomar distintas medidas, como por ejemplo restringir la circulación de las personas y permitir que solamente funcionen aquellas empresas e industrias que sean esenciales. Esto llevó a que todas las economías en todo el mundo tuvieran una caída. Sin embargo, esta caída no fue tan importante para los países desarrollados, ya que tuvieron una rápida recuperación, tanto en la actividad económica como en el empleo. Sin embargo, para las economías en vía de desarrollo, es mucho más difícil recuperarse, como es el caso, por ejemplo, de la Argentina. En nuestro país, en el año 2020, se tuvo una caída del PBI un poco mayor al 11%, sin embargo fue inferior al pico que se tuvo en marzo y abril, cercano al 25%. Como se puede ver, esta caída del PBI nos ha tenido desde el año 2002, cuando veníamos de la crisis del 2001 y de la salida de la convertibilidad. Pero como dato alentador, se tuvo un superávit comercial en el 2020. Esto se puede explicar por una caída de las importaciones cercana al 15%. Y bueno, en cuanto al rol de la Argentina en el mundo, respecto a los acuerdos comerciales vigentes, hasta esta fecha se tiene cerca de una veintena de acuerdos firmados, la mayoría de ellos con países de la región, y también en conjunto con el Mercosur se ha logrado firmar acuerdos con países de Asia, como es el caso de la India, Israel, y países de África, como es el caso de Egipto. Sin embargo, nunca se firmó un acuerdo con países europeos. En cuanto al intercambio comercial, el 2020 se caracterizó por tener una caída en cuanto a las exportaciones y a las importaciones respecto al año anterior, al año 2019. Esto se debe, por las políticas que se ha tomado desde el gobierno, entre ellas tener un fuerte control en el tipo del cambio, que no le permitía a las empresas adquirir los dólares para realizar aquellas importaciones necesarias para poder producir. Por otra parte, una cuarentena larga, con restricciones muy estrictas, llevaron a que las empresas funcionaran con protocolos a media máquina y no pudieran producir lo necesario para poder exportar. En el resto del mundo somos vistos como un país que sufre constantes crisis económicas, generalmente cada 10 años, un país que no ha podido controlar la inflación, con una inflación alta, cuando el promedio en el resto del mundo suele ser una inflación anual de 3 años, nosotros hemos pasado el 40% de la inflación anual en estos últimos tiempos. Un país con una débil calidad institucional, en donde no se cumplen los compromisos asumidos, por ejemplo, en cuanto al pago de la deuda, en cuanto a la expropiación, etc. Para ello surge la pregunta de qué es lo que podemos hacer. Nosotros como asesores en comercio internacional proponemos 4 estrategias. Por un lado, crear líneas de financiamiento para empresas con créditos blandos. De este modo el objetivo es que estas empresas puedan obtener un financiamiento con tasas accesibles para poder invertir en lo que necesiten, generalmente en la producción. Si bien esto va a tener un impacto negativo, porque va a aumentar el gasto para el Estado, por otra parte esto va a estar compensado en que al producir, las empresas van a necesitar contratar más mano de obra, por lo tanto va a haber un impacto positivo en el empleo, y después van a poder exportar, por lo tanto va a haber un ingreso de divisas. En cuanto a la flexibilización al acceso de mercado de cambios, lo que se busca es que las empresas puedan acceder a las divisas que necesiten sin ningún tipo de restricciones, para que de este modo puedan adquirir los insumos y maquinarias para poder producir. En cuanto a los consorcios de exportación regionales, aquí lo que se va a buscar es potenciar a las economías regionales por medio de la asociación de pequeños productores, que obviamente produzcan el mismo producto, pero que por sí solos no pueden realizar exportaciones, ya que no tienen la capacidad suficiente
Por lo tanto, de este modo van a poder exportar a escala, por lo que van a haber mayores ingresos de divisas y se va a tender a un superávit comercial, por lo menos ese es el objetivo. Y por último, desarrollar políticas que le den garantía, previsibilidad y transparencia a las inversiones extranjeras, con lo que aquí se va a buscar que no hayan desequilibrios en el balance de pago, ya que hay una relación directa entre los flujos de inversión extranjera directa y la cuenta de capital, por lo que a mayor inversión extranjera directa, mayor superávit en la cuenta de capital y menos desequilibrios en la balanza de pagos. En cuanto a la propuesta para crear otro tipo de acuerdo comercial, consideramos la implementación de una zona de libre comercio para América Latina. Esto beneficiaría a los países de la región en la autonomía frente a las negociaciones de comercio exterior, dándose ciertas condiciones, como por ejemplo evitar estructuras institucionales complejas, centrarse mayormente en medidas aduaneras para facilitar el intercambio comercial o facilitar la implementación de nuevos temas a tratar, entre otras cuestiones. Existe una gran variedad de actividades en todas las regiones de Argentina que de alguna manera intentan mantener el motor de la economía empleando mano de obra y a la vez impulsando al país no solo como productor para el abastecimiento del mercado interno, sino también como un gran referente en el exterior. Haciendo un análisis de las actividades más relevantes en cuanto a las economías regionales, podemos identificar la zona central del país con las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe, donde sus actividades productivas principales son las de carne bovina, soja, el turismo, el sector automotriz. Se puede evidenciar en el cuadro representativo de exportaciones por provincia en millones de dólares en el año 2020, que la caída regional del sector representa un 7,5%. En la región de Cuyo, las actividades más destacadas de las provincias de Mendoza, San Juan y San Luis son el vino, el olivo, manufacturas plásticas, el turismo, químicas básicas, entre otras. En este sector del país hubo un aumento de exportaciones del 6% en el año 2020. En el NEA Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones se centran en las actividades de carne bovina, yerba mate, forestales, algodón, textil. Este sector sufrió una caída de sus exportaciones del 11,9% en el periodo analizado. En el noroeste argentino, Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, Santiago del Estero, Tucumán, se abocan a múltiples actividades como el textil, el algodón, poroto, turismo, soja, limón, entre otros. En esta región las exportaciones disminuyeron en un 5%. En la Patagonia, las provincias de Chubut, Santa Cruz, La Pampa, Río Negro, Neuquén y Tierra del Fuego destinan sus actividades al petróleo, gas, turismo, manzanas, peras, merluza, productos electrónicos, y han sufrido en el año 2020 una reducción de sus exportaciones del 13%. Si bien muchas provincias argentinas aumentaron sus exportaciones, otras disminuyeron en gran medida. Esto es así que para Argentina en el año 2020 el caudal exportador cayó un 7,3%. Para fomentar la economía regional, sugerimos una reducción impositiva para aquellos sectores productivos más relevantes, un tratamiento aduanero diferencial y créditos accesibles para los productores que puedan otorgar un mejoramiento a la producción y así acceder a nuevos mercados. En lo que refiere a la inversión extranjera, según un informe elaborado por la ONU, Argentina es el segundo país dentro de 202 analizados con peor desempeño en lo que refiere a la inversión extranjera directa en lo que va del siglo XXI. Esto se debe a varios factores conocidos por todos los argentinos, como la inestabilidad política, la presión tributaria, la inflación sostenida, la inseguridad jurídica, los gremios monopólicos, la economía errática, entre otras variables. Este tipo de medidas no solo perjudica al sector empresarial interno, sino que espanta al inversor extranjero que quiere venir a desembolsar su dinero en nuestro país. En el año 2019, Argentina decreció en la inversión extranjera directa en un 19,2%,
que representan 16.421 millones de dólares, casi igualando sus índices con el periodo del 2000. Como medidas para el aumento de la inversión extranjera, sugerimos descontracturar la presión fiscal hacia los nuevos inversores, gestionar mayores estímulos como la previsibilidad impositiva, acuerdos comerciales, reducción del costo laboral, es decir, ceder en ciertas medidas para que el inversor equilibre el sentido del riesgo. Brindar seguridad jurídica, también se pueden establecer nuevas conexiones a través de ferias comerciales o rondas de negocios, y aplicar políticas macroeconómicas sostenidas en el tiempo y sobrevivientes a los cambios de gobierno.